Teorías cognitivas. Jean Piaget, psicólogo y epistemólogo suizo, responsable del acuñamiento del término genética del campo psicológico, así como de sentar las bases del estudio de la inteligencia humana, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Hola, soy Jorge Alberto Peralta López, del segundo semestre de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad de Los Ángeles, Campus Oaxaca. Piaget consideraba que la inteligencia se debe a un proceso de maduración biológica, social y ambiental, y que a los menores, a diferencia de la creencia de la época, no son pensadores menos competentes que los adultos, sino que coinciden con el mundo de la manera muy distinta. La importancia de la contribución de Piaget en el sector pedagógico radica en la posibilidad de su integración con otros modelos especializados en la cognición y desarrollo intelectual, como son las estrategias del desarrollo del lenguaje o de la aplicación de las neurociencias, brindándole la oportunidad, ya sea como docentes, padres y administrativos, de crear un porvenir educativo y racional prometedor. La evolución creadora, tanto en el ámbito del pensamiento como de la moral, podía investigarse directamente en el propio desarrollo de los pequeños. Los niños atraviesan diversas fases, tanto desde el punto de vista autista, completamente autorreferencial, hasta el pensamiento lógico y social, el desarrollo moral que discurre desde el sometido y reflexivo hacia las autoridades externas, hasta la aceptación razonada por uno mismo y socialmente consensuada por todo lo de las reglas de comportamiento. La actividad equilibradora es la dialéctica entre asimilación y acomodación entre partes de todo, entre materia y vida. Es el motor de la evolución. Todo ser vivo está impulsado hacia el equilibrio entre él y su entorno. La adaptación de los organismos al medio y la organización interna que el éxito de dicha adaptación exige. Una tendencia hacia la articulación armónica de las partes que constituyen a todo organismo. La asimilación es la integración de elementos exteriores a las estructuras en evolución o ya acabadas en los organismos, mediante el cual el sujeto interpreta la información que le viene del medio en función de los esquemas o estructuras conceptuales disponibles. Los esquemas poseen el sujeto, debe estar en equilibrio con el sujeto que asimila. De lo contrario, produce un desequilibrio en sus esquemas de conocimiento y los hechos. Debe de existir un equilibrio entre los diversos esquemas del sujeto que deben asimilar y acomodarse. De lo contrario, se produce un conflicto cognitivo o desequilibrio entre los esquemas. Una integración jerárquica de los esquemas previamente diferenciados. La acomodación produce cambios entre otros esquemas asimiladores. De lo contrario, producen desequilibrio o conflicto entre ellos. La función psicobiológica de la conciencia queda caracterizada por la relación del desarrollo biológico del individuo y el desarrollo en el paralelo que se da en la estructura mental o cognición. Los 4 periodos generales del desarrollo cognitivo son los siguientes: sensorio-motor, preoperacional, operacional concreto, operacional formal. Estos comportamientos con el desarrollo biológico van desde los tipos reflejados en las características de los organismos simples, hasta la solución de problemas que reclaman operar con ideas u objetos. Estos periodos son secuencia, pero no significa que todo
en los individuos transitarán a la misma edad, y tampoco garantiza la constancia de un individuo estar en una etapa y manifestar su comportamiento de etapas anteriores. El periodo sensorio-motor va desde el nacimiento hasta aproximadamente a los 2 años de edad, en donde su comportamiento es egocentrista, netamente centrado en el yo, sin manifiesto de deseo, voluntad que rijan las acciones. Pasando una serie de etapas, el niño evoluciona hasta llegar al final del periodo, desapareciendo el egocentrismo y mostrar acciones generadas por sus deseos y voluntad. El periodo preoperacional, que va desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, aparece en el lenguaje del símbolo de imágenes mentales. El pensamiento empieza a organizarse. Aún se mantiene una perspectiva egocéntrica, atendiendo primordialmente lo que afecta, y sus explicaciones no son tan coherentes con la realidad. El pensamiento del niño durante este estado es preoperacional. Esto significa que el niño es capaz de usar la lógica o transformarla, combinar o separar ideas. Al no entender la lógica concreta, los niños aún no son capaces de manipular su información mentalmente y de tomar el punto de vista de otras personas. El desarrollo del niño consiste básicamente en construir experiencias acerca del mundo a través de la adaptación, de ir avanzando hacia el cual puede utilizar el pensamiento lógico. Al fin de esta etapa, los niños representan mentalmente eventos y objetos y participan en juegos simbólicos. Los niños se vuelven cada vez más expertos en el uso de símbolos, como lo demuestra el aumento del juego y la simulación. En el periodo operacional concreto, de los 7 y 8 años, empieza a desaparecer el egocentrismo y el pensamiento del niño posee características de una lógica de operaciones reversibles, pensamiento lógico, pero limitado a la realidad física. El niño está ahora suficientemente maduro para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones, pero solo puede aplicar la lógica a los objetos físicos. Los niños adquieren las habilidades de conservación, números, áreas, volumen, orientación y reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños puedan resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de la forma abstracta y hipotética. Periodo del desarrollo mental, aproximadamente a los 12 años, que pasa por la adolescencia y se prolonga hasta la edad adulta. Su principal característica es la capacidad del razonamiento, un razonamiento hipotético verbal y no solo apoyado en lo concreto. El adolescente, al razonar, manipula sus proporciones en un pensamiento lógico, abstracto e ilimitado. La educación ha derivado aplicaciones que han normalizado la edad para cursar por diferentes grados de los niveles educativos, permitiendo estructurar los contenidos curriculares, entre otros aspectos relevantes. Concluyendo que en el desarrollo cognitivo de los niños se basa en la adquisición y el uso de reglas en situaciones cada vez más complejas. En estas etapas, los procesos equilibrarán de experiencias discordantes entre ideas, predicciones y resultados, ya sea sintetizada y ordenada, como en la exploración o experimentadas ocasionalmente en la vida real. De acuerdo a Piaget, las acciones humanas como base del comportamiento humano
Todo comportamiento parte de la acción. Hasta incluso la percepción es para él una actividad y la imagen mental de una imitación interior del objeto. El pensamiento es simplemente la interacción de la acción. Ejemplo, gesto y movimiento de los ojos. Cuando el esquema de asimilación sufre acomodación, modifica el comportamiento resultante de la experiencia, que trae consigo la idea de dependencia pasiva del medio ambiente, mientras para Piaget, en la asimilación del organismo se impone al medio, y en la acomodación, la mente se reestructura para adaptarse al medio. El desarrollo mental del niño puede describirse tomando como referencia los esquemas mentales que utiliza, ya que éstas dependen de algunas maneras del desarrollo biológico del niño. Aprender es operar con ideas o con objetos, donde opera hace la relación a acciones de transformar, participaciones y traslados. La enseñanza y el aprendizaje debe de ser del tipo situacional, problemática que genere conflictos cognitivos, desequilibrio mental que dispare en el proceso de asimilación, acomodación. Cuenta más experiencia que tengan los niños en un objeto físico de su medio ambiente. Más probable es que desarrolle un conocimiento apropiado a ellos. La dinámica es dual. El momento del trabajo puede ser individual o en grupo o interacción social, pero ambos asistidos por el docente, quien orientan, asesora y provee material de trabajo. El desarrollo intelectual del individuo, interpretado a Piaget, habla de 4 factores: la maduración, que es el desarrollo de los esquemas mentales, la experiencia, en su respectiva experiencia física, en la interacción social, las oportunidades de los niños de actuar entre sí, con compañeros, padres y maestros, y la equilibración. Rae Forlán opina que el método que más se aproxima a la aplicación de la teoría del comportamiento de Piaget es el que satisface sus postulados en el método científico, recreado o caracterizado con el nombre por descubrimiento o redes descubiertas, asistido por el docente o un experto e investigador. La teoría piagetiana ha repercutido en el diseño curricular, en la organización de los grupos de los distintos niveles, en la formación del individuo autónomo y responsable, efectos didácticos relacionados con el seguimiento del método de problemas y de los ambientes democráticos, donde la relación entre el estudiante y el profesor son de tipo horizontal y el error hace parte del proceso de aprendizaje. Cada vez que se enseña prematuramente a un niño algo que hubiera podido descubrir solo, simple y sencillamente se le impide a este niño intervalo. Y su consecuencia es entender completamente el objetivo o el trabajo a llegar al resultado. Asume el descubrimiento con la reestructuración, lo cual puede ser válido para el aprendizaje natural en los que el niño aprende a descubrir. Podemos decir que la enseñanza de la perspectiva piagetiana es un proceso de integración en un conjunto de experiencias que permite que el estudiante desarrolle sus esquemas del pensamiento, donde la metodología se impone. Es la situación o el problema que genera el proceso de investigación, que permite que el estudiante
Realice sus actividades en individual o en grupo, asistido por su maestro. Construya el conocimiento apoyado en lo empírico y en la reflexión sobre los conceptos que intervienen en el proceso, partiendo del desarrollo mental del estudiante. Proponer situaciones problemáticas que disparen el desequilibrio cognitivo, sentimental y social, permitiendo que el estudiante trabaje solo y luego socialice a sus compañeros, generando preguntas en lugar de dar respuestas, verificándolo mediante el enfrentamiento a situaciones análogas a las vivenciadas y modificación de los esquemas mentales. Una de las preguntas más frecuentes en preocupación de los padres sobre el retraso en el desarrollo de su hijo y de su hija. Pues en primer lugar, la paciencia. Es cierto que hay periodos sensibles para la adquisición del lenguaje, igual que otro tipo de habilidades como las motoras, el desarrollo cognitivo, en la lectura, etc. No hay que olvidar que todo lleva un proceso continuo, que puede ser poco a poco, y cualquier niño puede tardar más en aprender algo o ser más prematuro, aunque esto es solo un resumen de las teorías de Pigment. Y las diferentes etapas en el desarrollo del niño son edades para poderlos mover en unos estadísticos. A veces unos niños tardan un poco más en adquirir una habilidad y luego no tienen por qué haber ningún problema. En otra ocasión, por ejemplo, al llegar la época escolarizada, ha pasado un tiempo y el niño realmente tiene dificultades, ya sea en la comunicación con los demás, para jugar o para aprender o desenvolverse, adquirir conocimientos de una forma muy diferente que el resto de los niños. Es conveniente trabajarlo psicológicamente, tanto en el colegio como fuera de él. Finalmente, un niño no tiene ningún problema de patología. Si tarda más o tiene dificultades en algunas áreas, tendremos que estimularlos en casa y en el colegio con la ayuda que le haga falta. Los adultos debemos aprender todo lo que podamos sobre su mundo para ayudarlos a avanzar y así superar cualquier barrera. Las teorías de Pigment, además de explicar las diferentes etapas del desarrollo en los niños de una forma muy completa, también describe la magia de los niños con su pensamiento egocéntrico, su curiosidad por el mundo, en donde los rodea un mundo de imaginación y prácticamente su inocencia. Y con esto nos podríamos hacer reflexionar en que somos los adultos los que debemos aprender a comprender a los niños, apoyarlos y a estimular y a disfrutar de ellos en cada una de las etapas. El niño, mientras tenga su habilidad en su magia y en su inocencia, esto podrá tener su propia imaginación y evolucionará los 4 estadios y las 4 estados de Piaget. Muchas gracias y hasta pronto.